Les ruego se sienten. Vamos a continuar hoy con el estudio de la carta a los Hebreos. Ya estamos en la última sección, en la recta final. Y hoy vamos a continuar con el estudio que empezamos el domingo pasado, el cual va desde el versículo 7 hasta el verso 9. Desde el verso 7 hasta el verso 9. La palabra de nuestro Dios dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí estamos viendo o estamos estudiando el mismo tema en el cual nuestro autor ha sido recalcitrante durante toda la carta, que es permanecer en Cristo. El gran pecado que nuestro autor contra el cual ha estado luchando durante toda la carta es el pecado de la apostasía, que es abandonar a Cristo para reemplazarlo por una cosa que no sirve. Así que él, en estas aplicaciones prácticas que se encuentran en todo el capítulo 13, no desaprovecha la oportunidad e insiste en el mismo tema. Desde el verso 7 hasta el verso 9, el autor está hablándonos acerca de afirmar el corazón, afirmarlo en la verdad. En el verso 7 vimos el primer aspecto de nuestro tema, que es perseverar o afirmar el corazón imitando a los líderes que ya partieron con Cristo. Estudiamos que cuando él dice acordaos de vuestros pastores, la mejor traducción no es pastores, aunque sí puede ser, pero la traducción más acertada es acordaos de vuestros gobernantes espirituales, de vuestros líderes que ya partieron e imítenlos en su fe. Pero en el verso 8 y en el verso 9 el autor nos va a dar otros aspectos que nos invitan a afirmarnos en la fe y a perseverar. En el verso 8, el autor nos dirá: perseveren imitando a vuestro Salvador. Cuando él dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Perseveren imitando a Cristo. Y luego en el verso 9, él nos dirá: perseveren frente a las doctrinas diversas. Perseveren frente a las doctrinas diversas. Él dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y luego en la última parte del versículo 4, él nos dirá: perseveren en la gracia. Perseveren en la gracia. Él dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ya vimos el primer aspecto que está en el versículo 7 y hoy vamos a ver los otros tres que nos hacen falta y que están en el verso 8 y en el verso 9. Así que vamos a empezar con el segundo aspecto: perseveren en la fe imitando a nuestro Salvador. Perseveren imitando a Cristo. Él dice en el verso 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este texto, cuando uno lo mira de una forma aislada, nos puede conducir a muchas interpretaciones. Por ejemplo, algunos que se especializan en los comentarios bíblicos
Dicen que aquí en este versículo el autor quiere resaltar la divinidad de Cristo, su inmutabilidad como la segunda persona de la Trinidad. Por cierto, algunos dicen que cuando el texto dice Jesucristo es el mismo es un título divino, porque en el Salmo 122, versículo 27, hablando de Dios dice, pero tú eres el mismo. Así que aquí en el versículo 8 se está aplicando un título divino a Cristo. Si bien es cierto que Jesús es Dios, si bien es cierto que la segunda persona de la Trinidad es Dios, nos podemos preguntar esto. ¿Por qué el autor de la carta iba a romper la línea de su pensamiento introduciendo aquí una afirmación de la deidad de Cristo, toda vez que ya en el capítulo 1 el autor demostró de manera contundente que nuestro Jesús es Dios? Esa interpretación destruye la unidad del pasaje. Miren, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estas palabras no deben ser consideradas aisladas dentro de este texto, sino que deben verse en el contexto en el cual han sido escritas. Todas las palabras que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, ocupan el lugar que Dios quiso que ocuparan y deben ser interpretadas de acuerdo a la posición en la cual ellas están. Este es un principio clave para la interpretación correcta de la Biblia. Todas las palabras que la Biblia tiene, todas las declaraciones que tiene, deben ser interpretadas a la luz del contexto inmediato, que son los versículos que le preceden, los versículos que le siguen, y a la luz del libro en el cual está escrito. No pueden interpretarse de una forma aislada. Este versículo, el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ilustra el tema especial de la carta. ¿Cuál es el tema especial de la carta que ya todos deben recitarlo de una forma completa y tranquila? Porque es lo que hemos visto durante varios años. El tema de la carta a los hebreos es la superioridad inconmensurable del cristianismo sobre el judaísmo. Este es el tema principal de nuestra carta, la superioridad de Cristo por encima de todo el sistema religioso judaico. Y en este versículo el autor está insistiendo en el mismo tema, la superioridad de la fe cristiana sobre el judaísmo. Recuerden, Jesucristo en sus oficios, Él es nuestro sacerdote. Lo que el autor quiere decir es, mire, y ya fue algo que él explicó bien. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes no permanecían para siempre. Ellos eran sucedidos, reemplazados por otros. Jesucristo, dentro de sus oficios, a los cuales Él se comprometió en ese pacto eterno de gracia, Jesús ejerce el oficio de profeta. En el Antiguo Testamento los profetas morían y eran reemplazados por nuevos profetas. Jesucristo, dentro de sus oficios, dentro de este pacto de gracia que Él hizo con el Padre y el Espíritu Santo, Él es nuestro Rey. En el pueblo antiguo los reyes morían y eran reemplazados por otros reyes. Lo que el autor lo que quiere decirnos aquí es, Jesucristo es sacerdote para siempre, Él mismo, Él es rey para siempre, Él es profeta para siempre. Aquí el autor no está hablando tanto de la esencia divina de Cristo, sino de los oficios de Cristo.
Este es un tema que no es fácil de comprender y discernir, porque por un lado no queremos fraccionar a la divinidad. Si bien es cierto que en Jesús hay dos naturalezas, como estábamos viendo hoy, la naturaleza divina y la naturaleza humana, las cuales no se confunden, pero tampoco podemos separarlas por completo. Pero para entender muchos pasajes de la Biblia es necesario ver si ese pasaje está resaltando la divinidad de Cristo o está resaltando sus oficios. En este caso, el versículo 8 no se enfoca tanto en la inmutabilidad de la naturaleza divina de Cristo, sino en los oficios como sacerdote, como profeta y como rey. Jesucristo también es el mismo. Es el mismo como Dios, pero también es el mismo en sus oficios. Dice John Owen, un gran puritano, se los leo textualmente. El autor aquí no habla absolutamente de la persona de Cristo, sino con respecto a su oficio en su desempeño. Él declara quién y qué es Él en este aspecto. Por un lado, Jesús es el mismo en su persona divina, eterno e inmutable. Siendo así Él en sí mismo como Dios, también lo es en su oficio desde el principio y hasta el fin. Dice él, aunque en las instituciones del culto divino en el Antiguo Testamento se hicieron diversas alteraciones y hubo muchos grados y muchas partes de la revelación, no obstante, en y a través de todas las edades, Jesucristo sigue siendo el mismo. En todos los estados de la iglesia, en cada condición de los creyentes, Jesús es el mismo y lo será hasta la consumación de todas las cosas. Él siempre fue y siempre será el mismo para la iglesia. En todas las generaciones, Él es el objeto, el autor y consumador de la fe, el preservador y recompensador de todos los que creen. Hasta aquí la cita de John Owen. Dice nuestro texto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como dije antes, este texto muchas veces se toma de una forma irreflexiva. No se mira realmente la configuración, la estructura que este texto tiene, y muchos predicadores descuidan e ignoran el contexto y la estructura de nuestro texto. Si nosotros tomásemos este texto como una declaración absoluta de Cristo, nos meteríamos en problemas muy serios. Y les digo por qué. Y les voy a mostrar lo absurdo de tomar este texto de una forma absoluta refiriéndose a Cristo. ¿No sufrió Jesús un cambio radical cuando Él se encarnó? ¿No experimentó Jesús grandes cambios cuando Él resucitó? ¿No dice la Biblia que durante los días de su carne Él fue varón de dolores? ¿Será que después de su ascensión a los cielos seguirá siendo Él varón de dolores? Yo sé que cualquiera que intente responder esto de una forma seria encontraría absurdo decir que sí. Por lo tanto, esta declaración de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos debe ser entendida con ciertas limitaciones. ¿Cuáles? Las limitaciones que nos pone el contexto. Por eso es importante insistir en cuál es el tema principal de la epístola. El tema principal de la epístola es el contraste entre el mutable y cambiante judaísmo frente al autor del cristianismo, quien permanece el mismo en todas las generaciones. Un segundo aspecto que nos muestra el significado de este texto, y creo que es un
motivo adicional y más poderoso para la fidelidad es que el autor aquí está diciendo a los creyentes: miren el testimonio de vuestros pastores que murieron. Bueno, vuelvo a insistir en lo que dije el domingo pasado. Si bien es cierto que Jesucristo debe ser nuestro modelo para imitar completamente, hay ciertos líderes que a través de la historia Dios nos ha dado, los cuales también deben ser imitados, pero debemos tener como esos modelos a imitar, especialmente a personas, a siervos de Dios que ya han muerto, porque cuando nosotros tratamos de imitar o de tener modelos especiales de líderes que están vivos, nos llevaremos grandes decepciones si esa persona sucumbe, se aparta, claudica o cae en un pecado escandaloso. Nuestro modelo absoluto y principal es Cristo, pero Él ha dado dones a la iglesia. Y en el versículo 7 Él nos ha dicho: imítenlos, y esto les ayudará a afirmarse. Ahora en el versículo 8, el autor lo que les dice es: miren, ustedes tuvieron pastores fieles y los imitaban y los amaban, pero ellos han muerto. Pero ustedes tienen un modelo perfecto, y ese es Cristo, quien nunca muere y está vivo para siempre. Jesús fortaleció durante todas sus vidas a esos líderes que ya han muerto, y Él les dio la victoria. Ustedes también pueden confiar en el mismo Jesús, y Él los sostendrá a ustedes de la misma manera que sostuvo a sus líderes que ya han muerto. Lo que el autor les quiere decir a sus lectores es: Jesucristo es para ti el mismo objeto de fe que lo fue para los pastores que han muerto. Jesucristo es el mismo todo suficiente Salvador para ti, así como lo fue para los pastores que ya han muerto. Jesucristo es para ti el mismo intercesor que fue para los pastores que han muerto. Él es el mismo para todos, y Él, así como garantizó y permitió que los líderes pasados permanecieran fieles, también Él te ayudará para que tú permanezcas fiel. Esta es la fuerza de nuestro texto. Un tercer aspecto que hay que tener en cuenta para la interpretación del versículo 8 es teniendo en cuenta lo que dice el versículo 9. En el versículo 9 hay una exhortación que nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Así que el verso 8, guardando la conexión con el verso 9, lo que el autor nos quiere decir es: la única manera por la cual podemos perseverar de una manera constante en la correcta fe es conservándonos en el fundamento, y el fundamento es Cristo. Y como dice Juan Calvino, no apartarnos en lo más mínimo de Él, porque el que no tiene a Cristo nada sabe, sino solo vanidad, aunque pueda comprender el cielo y la tierra. Lo que el autor quiere decirnos es: el Señor Jesús es el mismo, por lo tanto, tú no tienes que ser voluble e inestable, porque Jesús es tu modelo perfecto y Él no fluctúa. Jesucristo es el mismo Maestro siempre, por lo tanto tú no debes fluctuar. La doctrina de Cristo no varía de tiempo en tiempo. La voluntad de Cristo no fluctúa de acuerdo a las circunstancias. El propósito de Cristo no se altera nunca. Por lo tanto, debes permanecer firme en la verdad, debes huir de lo novedoso, debes rechazar todas las innovaciones. Eso es lo que el texto, lo que el versículo 8 nos quiere decir. Muchos hoy día utilizan este texto para decir o para afirmar la doctrina de la sanación divina hoy,
que así como Jesucristo sanaba a todos los enfermos cuando Él vino aquí, Jesús también está sanando a todos los enfermos que vienen a Él. Pero este versículo no habla de eso. El propósito de este versículo es decirle: creyente, no seas inconstante en la fe, no seas inconstante en la doctrina. El apóstol Pablo en Colosenses 2:19 dice que debemos asirnos de la cabeza. Es solamente asiéndonos de la cabeza de Cristo, sometiéndonos a su voluntad, recibiendo su doctrina, obedeciendo sus preceptos, que seremos fortalecidos contra lo que dice el versículo 9, contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas. Solamente haciéndonos de Cristo perseveraremos hasta el fin. Así que, como pueden darse cuenta, el verso 7, el verso 8 y el verso 9 están concatenados. Concatenados, no pueden separarse, están relacionados y juntos forman un pasaje exhortativo en contra de correr detrás de las falsas doctrinas. Lo que el autor nos está diciendo es: aférrate al testimonio de los antiguos. ¿De cuáles? De los fieles de Cristo, no de los falsos, de los fieles. Aférrate al testimonio de los antiguos, y por eso es que aquí citamos constantemente a aquellos pastores que ya han muerto y que fueron fieles. Citamos mucho a Agustín, fue un pastor fiel. Citamos a Calvino, fue un pastor fiel. A Lutero, fue un pastor fiel. Citamos a los puritanos, fueron pastores fieles. Acuérdate del testimonio de los líderes, porque ellos demostraron en su vida la suficiencia de la verdad que proclamaron, el poder de esa verdad. Lo que él les quiere decir a sus lectores es: la doctrina cristiana no varía de día en día, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. La designación usada en este versículo para Cristo, como dije antes, da a entender que el autor no está pensando en Él como la segunda persona de la Trinidad, sino como el mediador y cabeza de la iglesia. Y como tal, también es el mismo siempre. Es el mismo en sus oficios, es el mismo en su eficacia poderosa. Es el mismo Mesías, es su misma voluntad. Así que estos tres versículos, pero especialmente el versículo 8, es una disuasión para aquellos que tienden a ser inconstantes. Es una exhortación para aquellos que son dubitativos respecto a la verdad. Por cierto, el apóstol Pablo, hablando de que la doctrina cristiana es fija y es una y es para siempre, dice esto en primera a Corintios capítulo 15 versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor para siempre. Firmes y constantes, firmes y constantes en la doctrina. Dice nuestro verso 9, y aquí entramos al tercer aspecto: perseverar frente a las doctrinas diversas. Versículo 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Quiero que le prestemos atención a que cuando aquí el autor habla de la falsa doctrina, él lo menciona en un número plural. Él dice diversas y extrañas doctrinas. Siempre la Biblia, que nos va a hablar de la doctrina que es contraria al Evangelio, de aquella que es opuesta a Cristo, nos lo presenta en un número plural, y siempre nos está
diciendo que la doctrina falsa no es la doctrina falsa, sino las doctrinas extrañas, las doctrinas diversas. El autor les está diciendo: algunos de ustedes han estado escuchando diversas doctrinas y extrañas, y por eso sus mentes han sido inquietadas, y por eso la inestabilidad de su conducta, y por eso el peligro de que ustedes caigan en la apostasía. Y luego él dice que la solución, el remedio para este mal, es que el corazón sea afirmado en la gracia. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Con la gracia. Y luego él dice, no con viandas. Y cuando él dice viandas, literalmente y textualmente está haciendo referencia al judaísmo. Ellos estaban siendo judaizados. Y el autor les dice, afirmen su corazón en la gracia, no con esas diversas doctrinas y extrañas que se basan en las viandas. Y él está haciendo referencia a los judaizantes que estaban tratando de injertar la ley en el evangelio, lo cual es una cosa totalmente mala, perversa, inútil y perniciosa. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La verdad de Dios es una sola. Y la Biblia, cuando nos está hablando de la doctrina bíblica, siempre lo pone en un sentido singular, en un número singular. La doctrina bíblica es una sola. Y todo lo que es contrario a la doctrina escritural, la Biblia lo presenta como diversas doctrinas. Es decir, la doctrina escritural es una, el error es multiforme y lo vamos a encontrar de diversas maneras. No existe nada más que una sola fe, es lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pablo en Efesios 4:5 dice que hay una sola fe. Y cuando dice fe es que hay una sola doctrina. Y hay una sola doctrina porque hay un solo Señor, que es Cristo. Judas 3 nos dice que la fe ha sido dada para siempre una vez a los santos, no las doctrinas, sino la doctrina. Por lo tanto, siempre que se está hablando de la verdad bíblica, se trata de la doctrina, y siempre que se habla del error, se trata de las doctrinas. Por ejemplo, en Juan 7:17 dice Cristo, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí habla de la doctrina bíblica, una sola, un solo cuerpo. En 2 de Juan, versículo 9 dice, la doctrina de Cristo. La doctrina es una sola, concatenada, no son varias. Por otra parte, en Colosenses 2:22, hablando del error, Colosenses 2:22, dice Pablo que existen doctrinas de hombres, plural, doctrinas de hombres. O en 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dice que también hay doctrinas de demonios, plural. La verdad es un sistema uniforme de doctrina concatenada. El error es inconsistente y múltiple. Y la doctrina es una sola porque la doctrina empieza con Dios y termina con Dios. Y Dios es el que le da esa coherencia. ¿Qué es lo que nos dice él? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mire, los apóstoles dieron instrucciones verbales a las iglesias para que no se dejaran seducir por estas doctrinas diversas y extrañas. Pero si el Espíritu Santo quiso que este mandato quedase escrito,
es porque el Espíritu Santo sabía que en todos los tiempos los cristianos iban a estar corriendo el riesgo de ser afectados, influenciados, desestabilizados por esas doctrinas extrañas que siempre van a tratar de afectar a la iglesia. Miren esto, dice Jesús en Mateo 24, versículos 4 al 5. Mateo 24, 4 al 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el último de los apóstoles escribió esto, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos estar agradecidos con el Espíritu Santo de nuestro Dios, que dejó esta exhortación escrita advirtiéndonos y a la misma vez nos ha dado una plomada para medir a todos los que se dicen ser maestros de la fe cristiana. El Espíritu de Dios nos ha dado una plomada para evaluar si los que están predicando de Cristo realmente son de Cristo o no son. Y la plomada es: la doctrina de Cristo no cambia. Nunca. No, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI, la condición de la mujer ha cambiado. Hace 100 años la mujer ni siquiera podía votar. Hoy día la mujer estudia, es profesional, llega a ser gerente en una empresa. ¿Cómo es posible que la iglesia cristiana no va a adaptarse a esta nueva circunstancia y entonces decirle a una mujer que no puede predicar, que no puede pastorear? Eso es violar la ley, como me escribió un pastor, porque en una invitación que se hizo para un seminario se dijo que únicamente era para hombres, y él dijo que eso era violatorio de la ley, que nos iba a demandar y a denunciar por discriminación. Que lo haga. Aunque las leyes humanas cambien, así los pastores tengamos que ir a la cárcel acusados de discriminación porque anunciamos los principios bíblicos de la diferencia entre los roles que la mujer tiene y los roles que el hombre tiene, o porque no aceptamos como miembro a nadie que practique pecados escandalosos como el homosexualismo y nos toque ir a la cárcel, tenemos que ir porque la doctrina no la podemos cambiar. El fiel pastor de Cristo no adapta la doctrina a las circunstancias culturales. Y vuelvo a insistir en el punto que dije en la sesión pasada. Debemos imitar y admirar en una medida muy grande a aquellos líderes que murieron, que se mantuvieron fieles hasta el fin. Hemos conocido buenos hombres de Dios. Conocemos uno que por mucho tiempo aquí en el seminario enseñó por mucho tiempo la doctrina bíblica reformada de manera fiel. Y ya en su estado de vejez ha empezado a adaptarse al contexto de nuestro tiempo y a adaptar ciertas doctrinas, a cambiarlas. La doctrina de Cristo nunca cambia. Dice nuestro autor, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el autor lo que está diciéndonos es: no imiten a esos judaizantes. La ley levítica hacía distinción entre carnes. Unas carnes se podían comer, otras no, y hacía distinciones de la misma naturaleza. Y estos falsos maestros estaban usando estos textos como si esas distinciones fueran lo más importante para la fe. Estaban yéndose a las minucias de la ley y tornándolas como si fueran lo más importante.
Está claro en pasajes como Romanos 14, Primera a Corintios 8, Gálatas 4, que los enemigos del Evangelio hacen esfuerzos ingentes por corromperlo. ¿Y cuál es la forma de corromper el Evangelio? Pretender mezclar el judaísmo con el cristianismo. Eso es algo que no se puede hacer, es una corrupción. Dice nuestro autor, cosas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es importante hacer la aclaración de que aquí el autor no se refiere a los santos del Antiguo Testamento que obedecieron en fe la ley mosaica. Él se refiere a los herejes de ese tiempo que se especializaban en ver las minucias de la ley para tornarlo en la doctrina más importante. Así que el principio contenido en esta exhortación es aplicable a nosotros hoy. Es necesario para los santos de cada generación. ¿Por qué? Porque una de las marcas características de la persona en su estado caída es que es muy religiosa. Nosotros, una marca de nuestro estado pecaminoso es que somos muy espirituales, muy religiosos. Somos más propensos a darle más importancia a las minucias de los mandamientos que a la gracia. Cuando digo esto, no estoy diciendo que los mandamientos de nuestro Dios no sean importantes, sino que en detalles minúsculos, en detalles no tan trascendentales, las personas religiosas se meten allí y lo convierten como si fuera lo más importante. Como dijo un puritano, el oído del hombre en su estado caído está más dispuesto a escuchar nuevas doctrinas que una exposición sólida de los fundamentos de la fe. Él contenderá con celo por las cosas que no contribuyen en nada para su salvación, ni conducen en la forma más minúscula a la verdadera santidad. Así que la única manera de ser librados de esta mala tendencia pecaminosa, de ser preservados de la falsa doctrina, es compra la verdad y no la vendas, como dice Proverbios 23:23. No la cambies por nada en este mundo, no la cambies por caerle bien al resto, no la cambies ni siquiera por las leyes que el Estado tiene. Ese es el principio que nos está dando Dios. Y el último aspecto de nuestro texto está en el verso 9, que es perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, o sea, no con esa religiosidad que nunca aprovechó a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué significa esto de afirmar el corazón con la gracia? ¿Qué es afirmarlo? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se afirma uno en la gracia? Vamos a empezar definiendo aquí qué es afirmar. ¿Qué es una cosa firme? Bueno, una cosa firme es opuesto a aquello que es seducido o se deja llevar por otra cosa. Una cosa firme está estable y no se mueve por nada. Efesios capítulo 4, versículo 14 utiliza la misma palabra y nos lo explica más. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que estar firmes es hacer lo contrario de lo que estas personas hacían, que eran niños fluctuantes, que venía cualquier viento de doctrina disfrazado de cualquier
cosa y las personas quedaban inestables. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que no es cierto? Es que hay tanta gente que cree eso, están otros que sí lo creen, mi papá cree esto, entonces ¿dónde estoy yo? Pablo dice, bueno, ustedes como cristianos no deben ser eso. Y el autor de la carta a los hebreos dicen, afirmen su corazón en la gracia. Y cuando él dice aquí, cuando Pablo dice que no seamos niños fluctuantes, él está posiblemente refiriéndose a esos barquitos pequeños que con una vela eran llevados de un lado para otro a la disposición de los vientos. Lo que el autor quiere decirnos es, las doctrinas extrañas actúan así. Son como un viento que te llevan para un lado, ya tú crees que vas para el rumbo que es, pero luego surge otra doctrina y sopla a lo contrario y entonces tú vas para allá y terminas confundido y terminas apostatando de Cristo. Y la figura a la misma vez nos quiere mostrar que los falsos maestros son como esos vientos. Son grandilocuentes, hablan con mucha elocuencia y levantan su voz y tratan de impactar y tratan de amedrentar a todos aquellos que le escuchan. Son fanfarrones y todo ese viento lleva a las personas de un lado para otro lado. Y el autor dice, ustedes no deben ser así, afirmen su corazón en la gracia. Los indoctos e inconstantes son perturbados por las falsas doctrinas y sus corazones naufragan en el engaño. Ustedes no deben ser así, arráiguense en la gracia. La pregunta es, ¿a qué se refiere él con gracia? Bueno, la palabra gracia en la Biblia también es una palabra polisémica, tiene varios significados. Por ejemplo, el significado fundamental de la palabra gracia en la Biblia es cuando ella expresa ese plan libre, eterno y soberano que Dios tiene para con su pueblo elegido. A ese plan eterno que Dios tiene para con su pueblo elegido se le llama gracia, porque ese plan es, por decir así, la primavera, la fuente de todas las bendiciones que el creyente recibe y recibirá. A partir de ese plan de gracia que Dios realizó, desarrolló o acordó para con nosotros, nosotros recibimos el amor de Dios, recibimos la reconciliación, recibimos la regeneración. Como dice Pablo en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el pacto eterno y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Así que en la Biblia el concepto fundamental de gracia es ese propósito eterno que Dios desarrolló y acordó entre las tres personas para bendecir a su pueblo electo, a nosotros. De ese pacto de gracia entonces procede nuestra elección en Cristo, nuestra unión con Cristo, nuestra futura glorificación con Cristo. Pero en la Biblia, con la palabra gracia, gracia también se refiere a esa gracia inherente que el Espíritu Santo pone en el corazón del regenerado. Gracia en la Biblia muchas veces se refiere a la operación sobrenatural del Espíritu Santo que está haciendo dentro del cristiano desde el momento en el cual Él lo regenera. Por ejemplo, cuando Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, se refiere a esa gracia inherente que ha sido implantada en el corazón del cristiano.
Cuando segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice, pero creced en la gracia, se refiere a esa gracia inherente que ha sido implantada en el corazón del creyente. Así que dice nuestro autor, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Bueno, cuando él dice afirmar el corazón con la gracia, en primera instancia lo que nos dice él, afirmen el corazón en la doctrina de la gracia. Afirmen sus corazones en la doctrina de la gracia, en la verdad del favor gratuito de Dios para con nosotros. Que Dios nos amó por nada interno en nosotros y Él nos dio de su gracia, como dice Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, es el evangelio de Jesús se ha manifestado, ha sido predicado para la salvación. Así que aquí afirmar el corazón en la gracia, en primera instancia, es afirmar el corazón en la doctrina de la gracia, en el evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? El evangelio de las doctrinas de la gracia. Bueno, que con base al texto que hemos visto, a partir de hoy no será el evangelio de las doctrinas de la gracia, sino el evangelio de la doctrina de la gracia, que es una sola. El apóstol Pablo, en primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, hablando de la doctrina de la gracia, él la define así: las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Afirmar el corazón en la doctrina de la gracia entonces es afirmar el corazón en todo el sistema sagrado de la teología. Afirmar el corazón en todos los fundamentos del eterno evangelio de nuestro Dios. Afirmar la mente y el corazón en el completo consejo que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Eso es lo que el autor nos quiere decir. La doctrina de la gracia, que es proclamada por los siervos acreditados de Cristo, no por los que son mentirosos, sino por los siervos de Cristo. Esta doctrina de la gracia, cuando viene investida con el poder del Espíritu Santo, es el medio diseñado por Dios para convertir a los electos en su estado de perdición. La doctrina de la gracia, cuando es predicada por los siervos de Cristo y esta viene investida con el poder y la unción del Espíritu Santo, es el medio que Dios está usando para traer a los electos de la potestad del diablo al reino de Jesucristo, de la oscuridad a la luz. Buena cosa, dice él, es afirmar el corazón con la gracia. Mire, y quiero explicarles un poco a qué se refiere eso, o sea, cómo es que nuestro corazón es afirmado en la gracia. Un día usted posiblemente vino aquí o por otro medio escuchó el evangelio, usted un elegido de Dios, pero usted no lo conocía porque usted y yo estábamos en condición de muerte espiritual. Un día el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. El Espíritu Santo nos mostró por medio de la palabra o por medio de la predicación nuestro pecado. Nos mostró la culpa por nuestro pecado. Sentimos un poco el poder del pecado y de la culpa sobre nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo hizo eso o empezó a hacer eso, el Espíritu también nos mostró, nos llevó a experimentar que Jesucristo, que el poder de Cristo es súper excelente, que Jesús es el único medio de salvación.
salvación. El Espíritu nos empezó a mostrar que solamente a través de Cristo vamos a encontrar la reconciliación con Dios. Cuando el Espíritu hizo esto en nosotros, Él automáticamente engendró en nosotros anhelos por Cristo. Él engendró en nosotros sed por Cristo. Todavía no éramos miembros, posiblemente todavía no estábamos congregándonos fielmente, pero ya había un deseo para hallar a Cristo. Había una alta valoración por la sangre y el sacrificio de Cristo. Pero en ese estado, muchos que ya han sido estimulados por el Espíritu Santo, todavía no han intimado con Cristo. Todavía ellos no pueden decir, yo sé que Cristo murió por mí. Todavía ellos no pueden decir, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Hasta ese momento, la gracia, lo que ha estado haciendo el Espíritu Santo es obrar en estas personas de tal manera que se sientan pecadores viles, que antes no se reconocían así, que ellos empiecen a reconocer que son merecedores de la justa ira de Dios, pero ellos aún no pueden decir, yo sé que hay un nombre nuevo escrito en el cielo, mío es, mío es. Ellos no pueden cantar aún ese himno, pero luego la gracia empieza a afirmarse en el corazón cuando lleva a esa persona a vaciarse de toda autoconfianza, de toda dependencia en sí mismo para tratar de encontrar el favor divino. El Espíritu rompe sus corazones, los humilla en un verdadero sentido de lo que es el pecado y de lo horrendo que esto es. Ellos, usted y yo pasamos por esto, y si no ha pasado por esto, entonces debe preocuparse, porque así es como el Espíritu Santo empieza a afirmarnos en la gracia. Oímos hablar de Cristo, oímos hablar de la ternura de Cristo, de la compasión y del amor de Cristo y de cómo Él tiene misericordia hacia pecadores como nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva tan lejos como para escuchar con atención la predicación ya por internet, por la radio, o vamos a un culto y estamos deseosos de escuchar que nos prediquen el Evangelio de Cristo. Ya sentimos un amor por escuchar una buena predicación. Y aunque en esa condición aún somos como cañas magulladas, como meras mechas humeantes, incapaces de expresar nuestros deseos ante Dios, incapaces de describir nuestra condición ante cualquier otra persona. Sin embargo, en ese momento el Espíritu Santo nos lleva a ver que el único remedio para esa condición de no sentirse feliz en el mundo, de sentir una insatisfacción consigo mismo, de no sé si soy católico o evangélico, no sé esto, pero es que tengo un desespero que no sé qué es. Él sabe, el Espíritu Santo empieza a implantar la gracia y le muestra que lo único favorable para él es el Evangelio. Y lo escucha y lo busca. Él todavía no puede decir como dijo Pablo, aunque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, esa persona, el Espíritu que ha empezado a sembrar la gracia, puede esperar en Cristo. Él quiere esperar en Cristo, quiere conocer lo que Cristo manda, anhela a Cristo, quiere que Cristo sea el sol de justicia que se levante sobre él. Bueno, cuando la persona está en esa etapa, que aún él no sabe si es cristiano o católico o qué, pero ya empezó eso, esa persona que puede denominarse simplemente un buscador, alguien que está indagando en pos de Cristo, esa persona ya es bendecida. Se puede decir que es una persona bendecida, porque dice Isaías 30, versículo 18, bienaventurados todos los que confían o esperan en Él.
O primer libro de Crónicas 16:10. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Bueno, la gracia sigue afirmándose en el corazón cuando Dios sobre tales personas le da aún más luz. Permite que la gracia, que la luz de su gracia brille dentro del corazón, haciendo que las facultades espirituales de esa persona se expandan y puedan ver el misterio del Evangelio. Ellos ya descubren lo glorioso que es el Evangelio. Son convertidos, llenos de gozo, empiezan a deleitarse en Cristo, se congregan en la iglesia, son los primeros en estar en el culto, desean encontrarse con cristianos, no que le hablen de otras personas, sino que le hablen de Cristo. Pero hay un problema. Esas personas, por ese gozo tan grande de haber encontrado a Cristo, todavía no pueden ver el pecado que todavía tienen en sus vidas como lo deben ver. Y entonces el Espíritu de Dios continúa obrando con su gracia, y en esa gracia Él les pone un peso y un desespero por sus propios pecados. Un desespero que no se nos quitará hasta cuando entremos al estado eterno. Y esas mentirillas que decía se convierten en una pesada carga, y ya para él no es tan fácil mentir, no es tan fácil comprometerse a pagar una deuda en 5 días cuando él sabe que no la puede cancelar, porque él siente eso como un horrendo peso. Cuando eso pasa en la persona, el Espíritu de Dios está afirmando el corazón en la gracia. Mire, la gracia inherente, esa gracia en la cual vamos a afirmar nuestro corazón, porque ella está en nuestro corazón, es la nueva naturaleza o el santo principio implantado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Otro puritano dice que esa gracia en la cual vamos a arraigar nuestro corazón consiste en las percepciones espirituales. Consiste en las aprehensiones internas y en los afectos espirituales que fluyen de aquellos que han nacido de Dios, que son capaces de deleitarse en el santo Dios, que suspiran por Dios, que están hambrientos y sedientos de justicia, que anhelan una conciencia de la presencia de Cristo, tener un apetito espiritual para alimentarse de Él como el pan de vida. Hermano y hermanas, ¿estás afirmando tu corazón en la gracia? Amigo que estás aquí hoy, si estás aquí hoy, muy posiblemente es porque ya el Espíritu Santo ha empezado a inquietar tu conciencia. Y tú sabes que en una iglesia cristiana bíblica podrás escuchar el Evangelio, que es la respuesta para esa desazón que el Espíritu Santo ya ha puesto en tu conciencia. Amigo o hermano que estás aquí, y a lo mejor tú no sabes en cuál de los dos estás, si te llamamos amigo o hermano, pero ya tú sabes que tus pecados son horrendos, que mereces el infierno, y tú vienes aquí porque quieres escuchar la respuesta para esa necesidad de tu desesperada alma. Lo que el Espíritu Santo te dice hoy es: afirma tu corazón en la gracia. Ya el Señor empezó a implantar la gracia en tu corazón, afírmala más. ¿Cómo? Conociendo la doctrina de la gracia, el Evangelio de Cristo que ha sido escrito aquí. Escudriña el Evangelio, lee la Biblia, no te pierdas de un servicio, escucha las predicaciones de los pastores fieles, obedece los mandatos de Cristo, ora mucho, cultiva la intimidad con Cristo. Si tú haces esto, y como dije antes, leen las biografías y los escritos de esos padres que ya han muerto, de esos pastores que ya han muerto, y los imitan, todo esto nos ayudará a afirmarnos en la gracia. Y entre más nos afirmemos en la doctrina de la gracia,
menos propensos, menos proclives vamos a ser hacia esos vientos de las diversas y extrañas doctrinas. Que Dios nos bendiga. Bendito Dios Padre Santo, gracias porque nuevamente nos enseñas y nos hablas. Hoy, Señor, has exhortado nuestro corazón para afirmarse en la gracia, en la doctrina de Cristo, en el Evangelio, en la teología sagrada, en ti, oh bendito Dios. Permítenos, Padre, ser diligentes en hacer esto,